Buenas tardes, alumnos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien y usted? Bien, bien. Con lluvia aquí en Valparaíso. Ay, acá hace harto frío igual. Así es, así es. En la semana recibí una nota del jefe de carrera de San Felipe y me dice que tomaron una decisión los alumnos con ellos, con la autoridad académica, en el sentido de que van a aceptar la prórroga del semestre, igual que lo de la Casa Central de acá de Valparaíso. Por lo tanto, tengo que fijar las fechas ya. Les voy a proponer yo que la prueba del control de lectura lo hagamos el día martes 6 de julio, con L, julio. Esa va a ser, profe, el control de del De la reseña fichaje de la histórica. guía. De la Ya. el 6 de julio, con L, julio, séptimo mes. O sea, habrá más de un mes todavía. Y bueno, como ya le dije, es una nota integral, la vamos a hacer grupal también. Y hacia fines de julio ya haríamos, o principios de agosto, la segunda nota con el vocalismo. Bien. No sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto ya hasta ahora con respecto a la yod primera. Hemos visto el concepto de yod, los orígenes de yod, que son 4, luego el influjo de yod sobre la vocal y sobre la consonante, y eso permitía clasificar la yod en 4 tipos, y alcanzamos a ver el primer tipo, la yod primera, con ejemplos, ejercicios complementarios y 2 casos de excepción. Así que hoy día estaríamos ya en condiciones de iniciar el tema de la yod segunda. La yod segunda. Esta es un poquito ya más compleja porque como dura más, aparece en una segunda época y tiene más persistencia, alcanza a influir sobre algunas vocales que veremos enseguida. Entonces, ¿qué es la yod segunda? ¿No? Se atribuyen a una segunda época 2 clases de grupos consonánticos con yod. 2 clases de grupos consonánticos. Una primera clase de grupo es la que origina la consonante L, como decimos acá a veces doble L, la L, que después se hace J en el siglo XVII, J. Y otra clase que origina la consonante ñ. La primera clase, la que da J. Tenemos en primer término el grupo L-yod. L-yod. Por ejemplo, la palabra folia, ahí va a aparecer una yod en el latín vulgar. Folia, folia. Esta yod, que es escrito como Y, palataliza la L, la palataliza y la transforma en L. La L es una palatal, la L. Entonces la yod palataliza la L en L. Luego, fonéticamente, esta L se realiza en la época medieval como una J antigua, que se pronuncia como la che fricativa de nuestro español común y corriente. Chile, muchacho, de esa forma. La pronunciación de la J, en realidad, de la che, es nosotros una africada, o decir, un sonido que nosotros articulamos al principio como que fuese una oclusiva, como una P, una K, ¿no es cierto? Una oclusiva, y luego se resuelve en una fricción, en una fricativa. Entonces es una mezcla de oclusiva y fricativa en la fricada. Entonces al pronunciar la che, es como que nosotros fuésemos a pronunciar una oclusiva, una T, y luego se resuelve en una fricción y da resultado una che. Chile, ¿cierto?
Chile. Si nos saltamos el primer punto de apoyo de la oclusión, por ejemplo, de la T, nos sale una fricativa. Chile, en vez de una africada como tendría que ser Chile, una fricativa Chile. Bueno, ese es el sonido de esta J antigua, que es escrita como X, ¿no? Como a ver, ejemplo de la serranilla del siglo XV, moza tan fermosa, non vi la frontera como una vaquera de la finollosa, faciendo la vía del calatraveño, y aquí, vencido, tal con X, vencido del sueño, perdí la carrera, vi la vaquera de la finollosa, vencido. A veces Quijote se escribe con X, ¿no han visto ustedes? Es para anunciarlo como J antigua, todavía antes de la J del siglo XVII, la J moderna, de la J antigua. Don Quijote, Quijote, ¿ah? Quijote. Bueno, eso tenemos el grupo B, grupo L, yo, la yo palataliza la L, N, Y, luego se realiza fonéticamente como la sh, que es una fricativa palatal sorda, la J antigua, y luego la J moderna, ¿no? La J moderna, que es una velar sorda. El otro grupo que puede darse, que también puede dar J, es el grupo GL. Este apóstrofe que está acá significa que antes en el latín clásico había una vocal, ¿no? Por ejemplo, técula, técula, como esa U eh, es postónica, se pierde entonces la ausencia de esa U, se marca un apóstrofe. Entonces, tégula, tecla, por ejemplo, tecla. Bueno, el origen de esta yod que viene ahora, el origen de arriba, perdón, el yod acá es por tendencia de diptongación. Por ejemplo, vamos a ver folia, folia, ¿cierto? Acá el origen de la yod es por vocalización. Esta consonante velar del latín se vocaliza en una yod semivocálica. Entonces, yod L. Esta yod palataliza la L en Y, igual que arriba, ¿cierto? Y luego se relaja en una fricativa palatal sorda, la J antigua, y después en el siglo XVII, igual que arriba, se transforma en la J moderna, la velar sorda. Ese grupo QL. Un grupo muy parecido es el grupo KL, que también pierde ahí una vocal. Por ejemplo, apícula, apícula, se pierde esa U, apicla. Entonces luego el grupo KL, este signo es igual, significa que equivale acústicamente o se confunde acústicamente con el grupo GL. KL se confunde con GL, suena casi igual. Luego se vocaliza esta consonante velar, originándose la yod. Entonces queda yod L. Esta yod palataliza la L en Y. Luego esta se relaja en la fricativa sorda, J antigua, y pues J moderna. Y un ejemplo parecido al grupo TL, por ejemplo, vetulus o vetulum. Vetulum se pierde esa vocal y queda vetlu. Luego el grupo TL se confunde acústicamente con KL. Vetulu, por ejemplo, veclu. Luego se confunde KL con GL. Hay un documento que se llama el Appendix Probi, en que corrige, dice, la palabra es veclu, non veglu. La gente en vez de decir veclu decía veglu. En realidad, en vez de gluco no es así, en realidad es TL. Esa es la forma canónica, la forma del latín clásico. Bueno, pero ahí vemos cómo corrige Probo al decir no es KL, no es GL, es KL. No es veglu, es veclu. Palabra que estudiaremos en este mismo grupo. Luego se vocaliza esta consonante agrupada, surge la yod, una yod semivocal por tendencia por vocalización. Luego la yod palataliza la L, N y E. Luego se relaja en la fricativa palatal sorda, la J antigua, y luego en el siglo XVII la J moderna. Ese es el grupo TL, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles dan J? L yod, GL, KL y TL. Y la segunda clase de grupo es el caso de N-yod. Por ejemplo, vinea, vinia, y inmediatamente esta yod palataliza la N en ñ, y la yod se pierde tempranamente junto con la ñ. Entonces, vinea, N-yod, ñ. También puede dar ñ el grupo GN.
Por ejemplo, ligna, signum o signa. Entonces, ¿qué sucede acá? La consonante esta se hace palatal. Ese signo que está sobre la G indica que se hace palatal. Y esta palatal luego se vocaliza en una yod. Esta es una yod, escrita con Y, yod, yod N. Luego la yod palataliza la N en ñ, queda yod ñ, y luego ambas son palatales, por lo tanto la ñ absorbe a la otra palatal que es la yod y queda finalmente ñ. Entonces, GN, la G se hace palatal, luego se vocaliza en yod, la yod palataliza la N en ñ, y luego la ñ absorbe a la yod, que también es palatal, quedando solamente un sonido palatal que es la ñ. Por ejemplo, ligna nos va a quedar leña, ¿cierto? ¿Cuál es la inflexión? Esta yod dura más en el tiempo, por lo tanto alcanza a inflexionar, o sea, alcanza a cerrar, alcanza a asimilar alguna vocal. ¿Cómo es la inflexión de esta yod? Esta asimilación, esta cerrazón. Estas clases de yod, o sea, la yod de J y la yod de ñ, inflexionan las vocales tónicas abiertas O y E, impidiendo su diptongación, salvo la yod de ñ, que no inflexiona la O abierta. Claro. Nosotros sabemos que la O tónica abierta diptonga en UE, ¿no es cierto? Se recuerda nova, nueva. La E tónica abierta diptonga en Y, terra, tierra, ¿cierto? Bueno, entonces esta clase de yod dice impide la diptongación de O y de E, salvo la yod de ñ, que no inflexiona la O esta no la inflexiona, es decir, sigue su curso normal. Y a la inversa, no inflexiona las vocales cerradas, O cerrada o su equivalente U abierta, y E cerrada o equivalente I abierta, salvo la yod de ñ, que sí inflexiona la O cerrada. Nunca inflexiona la A. Entonces, esta clase de yod inflexionan las vocales tónicas abiertas O y E, impidiendo su diptongación, salvo la yod de ñ, que no inflexiona la O abierta. Y a la inversa, no inflexionan las vocales cerradas, O cerrada y E cerrada, salvo la yod de ñ, que inflexiona la O cerrada. Nunca inflexiona la A. Un ejemplo, una síntesis de esto en un cuadrito. Entonces tenemos la yod de J y la yod de ñ. La yod de J, el signo más significa que sí inflexiona, el signo menos que no inflexiona. Entonces la yod de J inflexiona, es decir, cierra, impide que la O y la E diptonguen, la va a cerrar. Después los ejercicios vamos a ver en qué se transforma estas vocales cuando es inflexionada por la yod. Entonces, sí es inflexionada, O y E, pero no inflexiona la yod de J, la O cerrada y la E cerrada. Recuerden que la O cerrada es equivalente a la U abierta. Por el latín vulgar, la U abierta corresponde a una O cerrada y la I abierta a una E cerrada, por lo tanto son equivalentes. Y la yod de ñ no inflexiona la U abierta, pero sí inflexiona la E tónica abierta. También inflexiona la O tónica cerrada, pero no inflexiona la E y nunca inflexiona la A. Nunca inflexiona la A. Allí, eso, mire que era fácil sacar eso. Ya, nunca inflexiona la A. No. Vamos a hacer ejercicio con yod de J, hoy día, con yod de J. Y ahí veremos qué significa esto de la inflexión. Empezamos con una O tónica abierta. Por ejemplo, la palabra folia. Esta palabra está en acusativo plural neutro, porque siempre se habla de hojas en plural, las hojas de los árboles, ¿no es cierto? Por lo tanto, se tomó como étimo el plural, puesto que esta palabra connotaba pluralidad, obviamente, de un colectivo. Entonces, entonces es un acusativo plural neutro. En el latín vulgar, al perderse el concepto de neutro, esta palabra por terminar en A se transforma o se adscribe al modelo de lo femenino. Y la O breve abierta, la O breve corresponde en latín vulgar a una O abierta, y luego esta I se transforma en yod. Entonces aquí dice folia, y acá folia.
Bien. Si usted mira el cuadrito que vimos recién, la yod de J inflexiona la O tónica abierta. Eso significa que impide que diptongue, porque una O tónica abierta normalmente diptonga en wo, ue. Novam, nueva, ¿se acuerda? Rotam, rueda. Entonces, ¿cómo la cierra? Entonces la cierra en un grado. De O abierta queda transformada en O cerrada. En O cerrada. Y en romance español, la O cerrada queda O, por lo tanto ya no hay diptongo. Y el grupo L, la yo palataliza la L en ella, folia. Luego esta ella evoluciona a una J antigua, una fricativa palatal sorda, folla, folla. Y en el siglo XVII, esta J antigua evoluciona a la J moderna, ¿cierto? Hoja. Bueno, además ustedes saben que la F inicial, a fin del siglo XV, principio del XVI, se transforma en una consonante aspirada, fricativa aspirada, la J antigua, hoja, ¿cierto? Y luego, a fines del siglo XVI, se pierde este sonido aspirado y queda solamente el grafema, o sea, la pura letra y ya sin sonido, o sea, no es un fonema, sino solamente un grafema, queda hoja. Hay una palabra que como semiculta que se usa todavía en el lenguaje jurídico, que es foja, ¿no es cierto? Con la F. Mantiene la F del latín, porque es una forma arcaica. El lenguaje jurídico es más tradicional. Entonces dice, pasamos o quedamos a fojas cero, a fojas con F. Bueno, no sé si ya entienden ahora lo que significa inflexionar, impedir que diptongue. Entonces esta O corresponde a una O abierta, en vez de diptongar en O, ue, queda transformada en O cerrada por influencia de la yod, porque la yod cierra la vocal, en este caso. Entonces la O cerrada no diptonga, queda O. Por eso decimos hoja y no fueja, ¿no es cierto? Sin diptongo, hoja. El caso de una E, regulam, regulam. Esta es una palabra de primera declinación, no ofrece problema de género. Esta está en paréntesis la vocal U para indicar que se va a perder prontamente. Entonces, al perderse, esta en el antimural queda así con un apóstrofe, ponemos para decir que se perdió esta vocal. Entonces, la E breve corresponde a una E abierta. Regla. Luego, esta consonante se vocaliza originando la yod. Tenemos regla, reila, reila. Tal como dicen los niños en la escuela. En vez de regla dicen reila. No puedo hacer mi dibujo porque no traje mi reila en vez de regla. Entonces ven el fenómeno del latín vulgar y nuestro español chileno popular es muy semejante. Entonces, regla, reila. Ya, esta yod ahora impide que esta E tónica abierta diptongue en Y como terra, tierra. Por lo tanto, la yod la cierra en una E cerrada. Y la E cerrada en romance queda E, ya no hay diptongo. Pero sí la yod palataliza la L en elle. Relia. Luego esta elle se realiza como la J antigua, reya, y finalmente, siglo XVII, la J actual, la J que suena velar sorda, reja. Un ejemplo con O cerrada o U abierta, que es lo mismo, ¿cierto? Cusculium, cusculium. La U breve, ambas quedan U abierta, se pierde la M final de palabra, queda cusculiu. Luego, en el latín vulgar, la U abierta se confunde con la O cerrada. Entonces, O cerrada, coscoliu. Esta YTJ no inflexiona la O cerrada o U abierta. Si la hubiesen inflexionado, esta U abierta habría quedado U cerrada. Y diríamos cusculio y no coscolio. O sea, no la inflexionó. Quedó igual. Siguió el curso normal, de acuerdo a las normas, a las reglas vistas hasta ahora. Luego, entonces, en el romance español, la O cerrada, acá ambas quedan O. La yo palataliza la L en ella, coscolio, coscollo y coscojo. Una semilla, coscojo. Un ejemplo con I breve o E cerrada, que son equivalentes. Ejemplo, quilia. Este también es un acusativo neutro plural. Siempre que se habla de las cejas, se habla de dos. Por lo tanto, también implica una pluralidad, ¿no? Es un término colectivo.
Entonces se tomó como étimo el acusativo plural neutro, kilia. En el latín vulgar, al perderse el concepto de neutro, esta palabra por terminar en A se escribe al modelo de los femeninos. Luego esta I breve corresponde a una I abierta, esta I se transforma en yod, por tendencia a la ditongación. Y esta K, por seguirle una vocal palatal, se transforma en una pospalatal. Kilia, kilia, una pospalatal. Esto lo vimos, este fenómeno, con la palabra kibum, en el vocalismo, la palabra sebo. Ahí explicamos este fenómeno. Entonces, un fenómeno de asimilación. La I asimila la K, porque la I es palatal, entonces palataliza la K. De K, que es velar, la transforma en pospalatal. Kilia, kilia. Luego, en el latín vulgar también se confunde la I abierta con la E cerrada. Kelia. Del romance español, esta consonante se transforma en la TS, tsel, y luego la yo palataliza la L en ella, quedando la palabra en tsella, una sorda, TS, tsella. Luego evoluciona esta, como dijimos, a la J antigua, tsella, y luego ceja, ¿cierto? Esto es una Z, esta evoluciona, ya lo explicamos en la yo primera, a la Z actual del siglo XVII, ¿cierto? Esta es una TS y esta es una interdental sorda. Esta es una palatal sorda, la J antigua, y esta es una velar sorda, la J moderna. Ceja, ceja. Diría en español con la Z, nosotros pronunciamos ceja con S por el problema del ceseo que ya explicamos. Y un ejemplo con A, la palabra paleam, paleam. Tenemos que la E en yato se transforma en yod. Paleam, palia. Luego la yo palataliza la L en ella. Bueno, aquí ustedes ven que no hay posibilidad de inflexión, porque la yo primera nunca inflexiona la A. Entonces, palia, palia, luego evoluciona la J antigua, pasha, y la J moderna, paja. Igual que en latín, que es una hierba seca, ¿no es cierto? Hierba seca. Esos son los ejercicios con vocales con yod de J, ¿no es cierto? Y aquí tengo unos ejercicios complementarios que me gustaría que ya los viéramos, no sé si la próxima clase o quieren ver ahora algunos, porque hay algunas explicaciones un poquito largo para verlo todo. ¿No? Me interesa verlo con más calma, el caso de Vetulum, el caso de Speculum, que añade una E protética, ¿no es cierto? Y aquí hay una posibilidad de confusión de significado entre el consejo y el concejo, ¿no es cierto? Bien, prefiero esto dejarlo como ejercicio complementario para la próxima clase, porque ya con esto que hemos visto es suficiente. Entonces, hemos visto la yod segunda, que se dan en una segunda época, aparecen dos clases de yod, una con yod de J y yod de ñ. En el de yod de J aparecen los grupos L yod, KL, GL y TL. La yod de ñ aparece con el grupo N yod y el grupo GN. Y esta yod inflexiona algunas vocales, la yod de J y yod de ñ diferentemente, y lo pusimos ahí en un cuadrito también para que resuma lo que estaba redactado un poco más arriba. Y luego hicimos ejemplos con las vocales de ensayo que hacemos con la yod, en el caso de una O abierta, tónica, E abierta, O cerrada, E cerrada y A. Y aquí tenemos entonces ejemplos complementarios que prefiero estudiar, que lo estudiemos la próxima clase, porque hay muchas cosas que explicar y no alcanzaríamos. No sé si tienen dudas con todas las consultas que tengan que hacerme con respecto a esta primera parte de la yod segunda. Profe, ¿Sí? yo no tengo una consulta con respecto a su clase, sino que le quería preguntar en qué parte del libro de Manual de Gramática Histórica yo podría encontrar como más información sobre la yod. Este libro, aquí, no sé Sí, si es al revés profe, ahí, eso sí, Gramática sí, Crónica Española, entonces usted tiene en la página, según esta edición que tengo yo, en la página 31, están las vocales en general, luego viene el caso de las clases de yod, las clases de vocales, con los ejercicios que hicimos, están allí, pero aquí están resumidos, nosotros lo hicimos con
agregándole mayor contenido con respecto a páginas posteriores. Y luego viene el tema de la yod, lo que es la yod primera, yod segunda, yod tercera, estamos recién con la yod segunda y parte nomás, y luego están los ejercicios de la yod primera, que fue lo que vimos, más otros que están agregados como ejercicio complementario, y tenemos la yod segunda de J, hemofolia, regula, cusculio, quilia, palia. Esta es la página 49, ¿no? 49. Nos faltan los ejercicios complementarios y luego hacer los ejemplos de yod de ñ, ¿no? También con ejercicio complementario. Entonces tenemos todavía bastante tiempo para hacer estos ejemplos con detención. Entonces, manual de gramática Profe, histórica. ¿Sí? es que yo me compré el libro, pero el que es como una edición más moderna, porque no pude encontrar como el real, pero es como la edición impresa del libro que usted tiene. Y no sé, he estado buscando y no encuentro la parte de la yod, porque acá me sale vocales en hiato, hiato de origen latino, Sí, eso es previo, antes, eso está antes de la yod. A ver, avance un y poquito más. A ver, después, vocales en yato, después me vocales sale el finales, capítulo 3 las consonantes. ya. ¿Y no sale el tema de la yod? No, no, porque termina el otro capítulo en hiato de origen romance. Ese es Claro, como... claro. Después de eso viene el tema de la yod. ah, Mm. entonces, Entonces es como no, un resumen que usted tiene muy bueno, un resumen en todo caso, pero, ya. pero la clase parece que va un poquito más profundo que ello, porque ahí no aparece el tema de la yod. Mm. O Yo quizás sé está que después, hay muchas más partes que no adelante. estudian la yod porque se dice que es muy complejo el tema de la yod. Yo no lo encuentro complejo, claro, que lo he estudiado ya con más de 40 años, pero en realidad con los ejemplos, con el detalle que les doy, la explicación, yo creo que se entenderá gran parte, aunque no sea totalmente, ¿no es cierto? Totalmente. Mm. El otro día escuchaba a un colega mío, es profesor de gramática de una universidad de México, y, y estudió en la Católica de Santiago, y entonces él decía que es el alumno muy aventajado, pero igualmente reprobó la gramática histórica diacrónica porque nunca pudo comprender el tema de la yod. Entonces yo me reí un poco porque habíamos sido compañeros con él de colegio, ¿ah? Y yo decía, no, qué lástima que yo no estaba en Santiago para este explicado la yod, porque muchos dicen que es muy complejo. Bueno, pero a lo mejor tal vez por eso que en el libro, como es una síntesis, a lo mejor se saltó el tema de la yod. Yo no conozco esa edición, la voy a tratar de buscar por ahí y verla, Creo que así igual que, acá en una parte encontré algo que dice diferencia entre el vocalismo de la conjugación ir, y, el de la er. Y acá habla sobre la vocal temática e o de la conjugación er, fue sustraída en los cambios fonéticos que le imponía la yod. claro, Acá habla un poco de la yod. claro, lo que pasa es que eso se refiere al vocalismo. Lo que pasa es que en el latín clásico existen 4 conjugaciones eh, regulares. En el latín vulgar se confunden la segunda con la tercera conjugación, porque eran muy semejantes. Por ejemplo, la segunda tenemos habere, tenere, ¿no es cierto? Y la tercera es, por ejemplo, legere, ¿no es cierto? Scribere. Entonces, no había diferencia en el hablar popular. Entonces, ¿qué pasaba? Que las de la tercera conjugación se hacían por la segunda. Por ejemplo, legere, en vez de decir legere, se decía leyere, era como la segunda, ahí quedó leer, y no legere, leer, ¿no? Quedó leer de la segunda. Y eso dio que en español nosotros tuviésemos ahora solamente 3 conjugaciones, ar, er, ir. En latín había 2 en er, segunda y tercera. La de la pronunciación de la segunda era grave y la tercera es drújula. Entonces se pierde en masa la tercera conjugación. Y la mayoría de estos verbos de esta conjugación pasaron a la segunda. Uno muy poco a la primera y otro poquísimo a lo de la cuarta en el latín. Pero normalmente se hicieron por la segunda conjugación. Entonces ahí actuó la yo también para ver de que se confundieran los verbos en er o en ir. Pero ese es un tema no de sustantivos, sino más bien de los verbos, ¿ah? Que nosotros no No es como alcanzamos la a yod en tocar, no sí. alcanzamos a tocar en estas clases porque ya es demasiado complejo y nunca hay tiempo suficiente. Así que no solamente nos quedamos con el vocalismo aplicado, o el tema de la yo aplicado a los sustantivos, ¿ah? No a los verbos.
Ya, profe. Bueno, pero yo creo que con los ejercicios que estamos haciendo ahora y veremos todavía la próxima clase, ejemplo, ejercicios complementarios y después de J de ñ, y bueno, y ahí trataremos de que ustedes trabajen un poquito más, darle algún tiempo para que realicen algunos ejemplos extras, ¿ah? Bien, ¿alguna otra consulta que ustedes tengan? Gracias, profe. Por nada, por nada. Bueno, anotaron la fecha probable de la prueba entonces, el 6 de julio, ¿les parece bien esa fecha? A mí sí, profe. Sí, yo le estoy consultando a lo de San Felipe nomás, ¿ah? Solamente San Felipe. El Un resto, compañero escribió por Profe, chat que está de acuerdo. ya. disculpe, dijo Sí, 6 de julio, ¿verdad? Que se me julio, cortó un poco. julio, del séptimo mes, séptimo, julio. Ya, gracias. Sí, o sea, sería más de un mes todavía. El 6 de junio tendríamos todavía otro mes, 6 de julio. ¿Ah? Allá tu tiempo. Entonces Profe, seríamos ahí el primer trabajo escrito. Y, profe, ¿sí? el 22 de junio es la de comprensión de lectura, ¿verdad? No, vamos a hacerlo el 6 de julio. Ah, ya, esa se cambió por el 6 de julio. Claro, porque tengo más tiempo ahora. Ah, ya. 6 de julio, sí. Y como trabajo asincrónico, ustedes ahora tienen que leer y fichar el párrafo 4 que dice España árabe o de la Reconquista. El primer párrafo grande ese, sí. En donde dice influjo del idioma árabe, ese para otra oportunidad. Ahora solamente la España árabe o de la Reconquista, un párrafo muy, muy importante. Bien. No olviden de escribir su nombre en el chat para la asistencia, por favor. Bien, si no hay pregunta entonces, nos veremos Deo Volente la próxima clase. Adiós, hasta Gracias, luego. profe. Ya, que estén bien. Igualmente, Chao, profe. profe. Muchas Gracias. gracias. Luego, cuídese. Hasta Que esté luego. bien. Gracias igualmente a ustedes. Chao, profe. Chaito.